Buenas tardes a todos. A continuación daremos inicio al conversatorio ¿Cómo saber si tu empresa va a sobrevivir a la pandemia? Bienvenidos. Soy Luisa Tedgui y los estaré acompañando en este conversatorio desarrollado por el Instituto de Formación Integral en Seguros en alianza con NDC Digital, en donde expertos en organizaciones exponenciales nos contarán qué tipos de atributos necesitan tener las empresas para sobrevivir después de la pandemia. Y es que esta frase, sobrevivir después de la pandemia, ha causado efectos y emociones en muchas personas debido a la incertidumbre que tenemos hoy en día de lo que va a ser este nuevo normal. Hace poco tiempo, las empresas pasaban años ideando cómo colocar sus productos o sus servicios en el mercado. Hoy en día este proceso se ha reducido a meses e incluso a días. Los planes de negocios que se hacían hace varios años pasaban o eran proyectados hacia 5 años, incluso hasta 10 años, pero hoy en día hay que ajustarlos a corto plazo. Y esto se debe a que existe una generación de startups que impulsan nuevos modelos de negocio que están obligando a las empresas a cambiar constantemente. Antes de presentarles a nuestros panelistas, les explicaré cómo va a ser la dinámica el día de hoy. El conversatorio está dividido en 3 módulos, en donde los panelistas hablarán durante 10 minutos de un tema en específico. Una vez que culminen estos 10 minutos, abriremos un bloque de preguntas de 5 minutos, de manera que ustedes puedan ir escribiendo a través del chat de Zoom o de YouTube para consultar o para realizar sus preguntas en relación al tema previamente expuesto. Es decir, que a medida de que vamos hablando durante este primer módulo, ustedes van a poder realizar las preguntas en función a este tema en particular y una vez culmine este módulo, vamos a leer las preguntas para que entonces puedan responder a todas sus inquietudes. Una vez que culmine el bloque de preguntas, daremos inicio al siguiente módulo. Ahora bien, sin más preámbulos, les presento a nuestros panelistas. Omar Alexis Ugasti será el panelista de los módulos. Él es licenciado en Marketing y Publicidad en la Universidad Interamericana de Panamá. Además es piloto comercial egresado de American Flyers y es el primer panameño consultor certificado en organizaciones exponenciales. Actualmente es Chief Growth Officer en NDC Digital. Por otro lado, tenemos a David Mayoral, que va a ser el panelista del bloque de preguntas. David es Executive MBA por el eSchool. Actualmente es CEO y cofundador de NDC Digital. Es coach, consultor y trainer certificado en organizaciones exponenciales. Cuenta con más de 20 años de experiencia en dirigir departamentos de tecnología, unidades de negocio y emprendimientos en e-commerce y cloud computing en Europa y Latinoamérica. Ahora bien, hablemos un poquito
de lo que ha pasado con el COVID en el mundo, ¿no? El COVID-19 ha dejado una crisis a nivel mundial que ha afectado a todos los sectores económicos y a todas las industrias. Para nadie es una sorpresa que se ha desarrollado un antes y un después. Y esto va a marcar una historia y que, como bien hemos visto, va a obligar a muchas empresas a reinventarse para no quedarse rezagadas. Desde hace algún tiempo hemos venido escuchando la frase transformación digital. Sin embargo, hoy en día, además de esta frase, hay otra que ha tenido mayor auge en estos últimos meses y es organización exponencial. Omar, bienvenido. Por favor, cuéntanos, ¿cómo deben prepararse las empresas post pandemia y por qué están surgiendo estas organizaciones exponenciales? Hola, buenas tardes, Andreina. Muchísimas gracias por la introducción. Gracias. Para nosotros es un placer estar aquí y agradecerle también a las personas que están presentes en este conversatorio. Bueno, yo creo que para tener todo en contexto debemos empezar a entender la situación en la que estamos, ¿no? Y es que en la historia de la humanidad siempre ha existido momentos en donde ocurren este tipo de situaciones como esta pandemia que tenemos hoy en día, que obligan a cambiar el entorno y quienes no se transforman, como bien mencionas tú anteriormente, lastimosamente se quedan atrás. La innovación siempre ha existido a lo largo de la historia de la humanidad y podríamos decir que nosotros actualmente estábamos experimentando lo que podríamos llamar la cuarta revolución industrial. De hecho, ya hemos vivido diversas revoluciones industriales y también diversas revoluciones sociales. Y este tipo de eventos, este tipo de situaciones, convierten en oportunidades para organizaciones, empresas o inclusive personas que tienen una cultura de innovación. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver este pequeño ejemplo que les traje yo hoy. Aquí podemos ver la avenida Quinta de Nueva York en 1900 y lo que podemos observar aquí es una gran cantidad de carretas empujadas por caballos y si ponemos un poquito de foco podemos encontrar un solo auto, ¿no? Pero luego, entonces, cuando miramos hacia el otro lado, en 1913, en ese mismo lugar, vemos todo lo contrario. Vemos la calle repleta de automóviles y logramos poder ver una sola carreta empujada por un caballo. Tan solo en 13 años todo cambió, la industria cambió. Y es que, ¿qué sucede aquí? La innovación, en prospectiva, resulta ser irracional, pero en retrospectiva resulta ser lógica. ¿Y a qué me refiero con esto? Mientras que a Ford le decían que nadie iba a comprar algo tan caro y más lento que un caballo, le hacían ver que el automóvil era un mal invento. Entonces, ¿qué sucede? El problema de aquí es que todas estas tecnologías, porque en el momento el automóvil fue una tecnología disruptiva que estaba cambiando el entorno, pasa por una fase de decepción. Pero no es hasta que se encuentra con su catalizador, en este caso el automóvil, se encuentra con su catalizador, el petróleo, que logra estallar completamente y cambia la industria automotriz hasta el día de hoy como la conocemos. Luego entonces encontramos bueno, sí, el auto era lo que necesitábamos. Entonces allí sí es lógico. Porque cuando las tecnologías no están siendo funcionales y están en esta etapa de decepción, nos resultan irracionales la innovación. Pero una vez que ya son funcionales, entonces las encontramos lógicas. Claro, desde luego, eso era lo que necesitábamos. Entonces, como ya mencioné antes, hemos estado experimentando y estamos frente a una transformación acelerada causada por la aparición de varias, no solo una. Antes, a lo largo de la humanidad, podíamos ver ciertas tecnologías apareciendo, pero ahora estamos en una transformación acelerada en donde ya están apareciendo muchas más tecnologías disruptivas al mismo tiempo, y no solo eso, están convergiendo entre sí. Las tecnologías disruptivas que podemos mencionar o que puedo mostrarles aquí, estamos hablando de la inteligencia artificial, de los IoT, que son el Internet de las cosas, blockchain, big data, biotecnología, nanotecnología, drones. Entonces, lo importante de tomar en cuenta aquí es que
aquellas empresas que sí le están poniendo foco, sí le están prestando atención a estas tecnologías que están cambiando el mundo y que están cambiando el entorno, son las empresas a las que se están preparando, son esas empresas quienes se están preparando para la transformación de la que estamos hablando. Por eso, yo creo que lo más importante que deberían hacer las empresas a día de hoy, post pandemia, es realmente empezar a crear o adoptar una cultura de innovación y tener presente ese factor para poder sobrevivir, ¿verdad? Entonces, como hacías mención anteriormente, el COVID-19, en este caso, para nosotros, ha tomado el rol del catalizador para una nueva era. El COVID ha cambiado nuestro entorno, ha cambiado la manera en la que nos comunicamos, ha cambiado la manera en la que nos estamos gestionando y que gestionamos nuestras empresas. Lo que en un momento para muchas personas parecía algo innecesario implementar en las empresas, hoy se convierte en algo que realmente puede ser el factor que les permita seguir a flote. Y es que con este cambio drástico, Andreina, perdón, y es que con este cambio drástico, aquellas empresas que realmente adoptan estas metodologías innovadoras son quienes están creciendo y van a crecer sin límite. Aquellas empresas son las que nosotros denominamos organizaciones exponenciales, ¿no? Entonces, como bien haces la pregunta, ¿qué es una organización exponencial? Las organizaciones exponenciales, para ponerlo en contexto, son aquellas empresas que tienen un crecimiento 10 veces mayor a sus competidores, porque integran metodologías de innovación y porque están conectadas a un modelo de negocio de la abundancia y no de la escasez. Entonces, yo creo que para poder ampliar esto y ponerlo más en contexto, podríamos utilizar de ejemplo a Airbnb. Ahí donde estamos presentando, en el slide, se pueden ver diferentes logos de diferentes empresas que la mayoría yo creo que son bastante conocidas por las personas. Pero vamos a tomar de ejemplo Airbnb, ¿no? Airbnb es para nosotros una organización exponencial. Y ya vamos a entrar en el porqué. Yo sé que la mayoría de las personas aquí deben conocer la cadena hotelera Hilton, ¿verdad? Son una cadena reconocida, sin duda han sido una compañía tradicional del siglo XX. Pero ¿qué sucede? Cada vez que Hilton quiere abrir un nuevo hotel, quiere expandir su cadena hotelera, los Hilton tienen que encargarse de contrataciones, de impuestos, de permisos y de todas las gestiones que necesita esa operación para poder llevarse a cabo, que duran prácticamente años. Entonces, sí, Hilton han sido muy exitosos, probablemente siguen creciendo, claro que sí, pero lo están haciendo de una manera secuencial, lo están haciendo de una manera lineal. Entonces, por otro lado, está Airbnb, que Airbnb, pues, cada vez que quiere abrir un nuevo inmueble o un nuevo alojamiento, lo único que tiene que hacer es conectar al huésped con la persona que tiene el inmueble disponible. Airbnb no es dueño de ningún inmueble, sin embargo cuenta con más de 1 millón de habitaciones en más de 34,000 ciudades alrededor del mundo. Y hoy en día está valorado en más de 25,000 millones de dólares. Entonces, el tema aquí está, y cómo los podemos diferenciar, es que una está orientada a la escasez, mientras que la otra está orientada a la abundancia. Porque en el mundo abundan personas que tienen una habitación extra o un inmueble que no utilizan regularmente o a menudo. Y sobre todo también abundan viajeros, que hoy en día son millennials y las próximas generaciones todavía que vienen relevando, son clientes o son consumidores que no están enfocados en pasar su viaje en un hotel 5 estrellas, porque realmente valoran más el hecho de conocer, de viajar, de entrarse en estas aventuras, más que en dónde van a pasar la noche. ¿Me explico? Entonces, aquí sucede algo curioso. La diferencia entre estas organizaciones es el hecho de que una organización está apalancándose a través de tecnologías disruptivas y con nuevas metodologías. Y sobre todo, ponen al cliente en el medio y todo parte de ahí. No sé si habrá alguna pregunta hasta ahora en el chat o habrá quedado alguna inquietud, Andreina. En el chat les recomiendo que puedan empezar
empezar a colocar sus preguntas en el chat de Zoom. Sin embargo, en el chat de YouTube, que estamos también transmitiendo en vivo, sí tenemos varias preguntas, así que vamos a consultarle a David, ¿no? Que nos ayude respondiendo a estas preguntas específicas acerca de este primer módulo tan interesante que nos compartió Óscar. La primera pregunta, David, la están realizando desde Guatemala y dice: ¿cómo creen que la creatividad va a cambiar en el futuro? Buenas tardes, Andreina. La verdad es que es una excelente pregunta. Y bueno, pues la creatividad ya está teniendo realmente un gran impacto, ¿no? No es algo que se tenga que ver para futuro. Y realmente pues se está comenzando a valorar en las organizaciones que se están transformando y que están transformando las industrias, ¿no? Para que los oyentes se den cuenta, y Omar lo ha mencionado un poco por encima, hoy en día se están viviendo 20 momentos, ¿vale? Para nosotros son momentos Gutenberg. ¿Y esto qué significa? Igual que la imprenta, pues hace unos cuantos siglos fue una gran revolución para el conocimiento, para el desarrollo de la economía, estas tecnologías que ha mencionado Omar son igual de importantes o más importantes que la imprenta de Gutenberg, ¿no? Aplicar, ¿vale?, en esos momentos Gutenberg en el día a día, lógicamente, va a requerir muchísima creatividad. Y en NDC Digital, pues realmente estamos convencidos de que la creatividad es lo que realmente nos hace humanos. Mucha gente se pregunta que ahora que todo el mundo habla de los robots, nos van a sustituir. Bueno, inicialmente pues creo que es una falsa visión, ¿no? Lo que se va a requerir es muchísimo y mucho y gran talento en cuanto a todo lo relacionado con creatividad. Yo animo a todos los empresarios que empiecen a desarrollar eso dentro de sus equipos de trabajo y dentro de sus procesos de reclutamiento, ¿no? Y este va a ser el factor lógicamente diferencial donde vamos a poder añadir valor como compañía pues, en el futuro. Totalmente de acuerdo, David. Acá en el chat, Hernán Acosta comenta: una frase que admiro de un gran creador es: tener una idea es lo más difícil del mundo. Todo el mundo tiene ideas, pero tienes que tomar esa idea y convertirla en algo a lo que la gente responderá. Eso es difícil. Efectivamente, eso es muy complicado, pero para ello, y espero que sirva un poco, aunque es un webinar de una hora, lógicamente nosotros como expertos en organizaciones exponenciales estamos dentro de un ecosistema en el cual en los últimos 8 o 9 años se ha encargado de estudiar, de analizar estas empresas, cómo han surgido y de desarrollar una serie de metodologías, ¿no? Entonces, lógicamente, yo puedo tener una idea, pero si no la ejecuto, pues al final voy a ser un soñador. Y si se utilizan estas metodologías que nosotros recomendamos, sí que tiene una alta probabilidad de que esa idea se convierta en una realidad, que se convierta en un servicio, que se convierta en un producto. Excelente. Santiago, de Venezuela, nos está preguntando: ¿cuál es la diferencia entre disrupción e innovación? Bueno, pues esa es otra gran pregunta. Yo creo que la mayoría de la gente no conoce todavía el término disrupción, aunque creo que lo van a escuchar pues de manera más constante. Al final la disrupción es romper con lo que se lleva haciendo durante mucho tiempo, ¿no? Y nosotros siempre mencionamos una frase de que los modelos de negocios del siglo XX ya no funcionan para el siglo XXI, y nos hemos dado cuenta 20 años tarde. Ya estamos en el 2020, ¿no? Entonces, la disrupción, como digo, es romper con lo antiguo, es la destrucción de esos modelos de negocio, y la innovación, ¿vale?, es la implementación de aquello nuevo. Por lo tanto, cuando se habla de innovación, tiene que ir ligado de disrupción. Yo no puedo innovar sobre algo antiguo. Eso es imposible. Y eso es lo que la gente todavía creo que no tiene todavía conciencia, ¿no? En muchos casos, sobre todo en las grandes empresas que quieren hacer innovación, no quieren cambiar la manera de realizar esas cosas. Y eso, muchos de los problemas es por lo que llamamos el sistema inmune.
el gran problema de la innovación está en la propia persona. Si nosotros no somos capaces de minimizar ese sistema inmune que se resiste a la innovación, la empresa lógicamente va a sufrir, porque se va a pensar que están haciendo cosas maravillosas, pero realmente no están haciendo nada. Y ya somos 7.000 millones de personas en el mundo, cada vez salen más compañías. Si nosotros no tenemos esa capacidad de innovación, te puedo asegurar de que hay muchísima gente desde 18 años hasta 80 años, que están continuamente viendo cómo innovar, ¿no? Totalmente. Acá también en el chat de Zoom, Sara nos hace un comentario y nos dice, no estoy 100% de acuerdo con el ejemplo de Hilton y Airbnb, pues Hilton exige muchos puntos y estándares de calidad con los que cumplir y Airbnb no. En esta última uno se puede encontrar de todo. Bueno, pues tiene razón en ese sentido, pero lo que es indiscutible es que hoy en día la compañía hotelera más importante del mundo es Airbnb de largo. De hecho, el presidente de Hilton el año pasado creo que anunciaba que iban a crear 30.000 nuevas habitaciones durante el año 2019. El presidente de Airbnb dijo, esto lo hacemos nosotros en 2 meses, ¿no? Al final, volvemos a insistir, esto es un tema de cliente y creo que lo ha comentado Omar, ¿no? O sea, las empresas se tienen que centrar en el cliente y estas nuevas empresas se están centrando en las necesidades pues, que tiene la gente, que tienen sus clientes. Si Airbnb se está demandando mucho más que Hilton, es por algo. O sea, creo que temas de calidad tienen, creo que tienen temas de servicio y creo que su modelo de negocio realmente pues, está siendo diferenciador. Claro, totalmente de acuerdo, ¿no? Y yo también creo que siempre vamos a encontrar de todo en cualquier modelo de negocio. Creo que no es algo que es un parámetro que se rija. A lo mejor también hay personas que han tenido malas experiencias en el Hilton, así que yo creo que va a depender un poco de pues, lo que se ofrezca en ese momento, ¿no? Como última pregunta tenemos desde Panamá, ¿cómo se puede o cómo puede un negocio pequeño convertirse en una organización exponencial? Bueno, pues eso es factible, tanto para un negocio pequeño como, lógicamente, para un emprendedor que tiene esa idea, ¿no? Y lo que nosotros recomendamos es que primero detecten el problema que quieren resolver, ¿vale? Una vez detectado ese problema, que creen una comunidad de personas que se quieran involucrar en resolver la solución a ese problema y que después se encuentren la tecnología. Porque normalmente los emprendedores o los pequeños negocios hacen lo contrario. O sea, primero lo que hacen es seleccionar la tecnología, luego desarrollan el negocio en base a esa tecnología y luego se preocupan por buscar una comunidad. Entonces, cuando empiezas a ver ese proceso, pues lógicamente más del 90% de las empresas se estrellan, ¿no? Y fracasan. Ok, excelente. Muchas gracias, David. Continuamos entonces con el segundo bloque. Ahora bien, Omar, partiendo de la importancia de que hoy más que nunca las empresas deben cambiar su manera tradicional de hacer negocios, ¿cuál es el proceso que requiere una organización para realizar una transformación exponencial? Bueno, sí, yo creo que David ha atinado bastante en todo lo que le han preguntado. Excelente con eso. Bueno, mira, fíjate, para nosotros, desde luego, para que exista una transformación, estas empresas deben pasar por una serie de procesos a los cuales nosotros hemos llamado las 6D del crecimiento exponencial. Vamos a ir viéndolas una tras otra y también vamos a utilizar ciertos ejemplos para poner en contexto cada una, ¿no? Entonces, allí como podemos ver, están las 6D y empezaríamos primero con la digitalización. Hemos escuchado por doquier la frase transformación digital. Y es que se ha convertido en un commodity, Andreina. Porque se piensa que por agregar un componente digital, nuestras empresas ya están innovando o se están creciendo. Cuando en realidad la digitalización es un paso obligatorio en cualquier empresa a día de hoy. Todo lo que puedan ser servicios que ofrecemos de manera tangible, si se digitalizan, se obtienen mejores resultados que si hubiésemos seguido el método tradicional.
Se logran acaparar nichos y mercados que de la manera tradicional no se hubiesen logrado. Añadir una página web a nuestra empresa, crear un servicio online, añadir un e-commerce, utilizar redes sociales, crear blogs y diferentes canales de comunicación, son ejemplos de cómo digitalizamos procesos industriales, comerciales y subimos un escalón en el crecimiento exponencial. Vamos a tomar de ejemplo la industria de la fotografía, ¿no? Kodak, en su momento, era el gigante de esta industria. Entonces, dentro de Kodak, había un grupo de colaboradores que deciden implementar la fotografía digital. Kodak decide no optar por la primera foto digital, porque, seamos honestos, la primera foto digital era malísima y su capacidad y su calidad de megapíxeles era horrible. Pero, como ya habíamos mencionado anteriormente, esa foto digital que empezó, que dijeron que nunca iba a llegar al mercado, y que por ende Kodak decidió mantenerse en el modelo de negocio que estaban, estaba todavía en esa etapa de decepción de la que hablamos anteriormente. Y ahí es donde saltamos a la segunda D. Y es que la etapa de la decepción, toda tecnología disruptiva pasa por esta etapa. Y existe una ley, la cual nosotros llamamos la ley de Moore, la cual nos dice que las tecnologías cada 2 años mejoran su capacidad de cómputo y su costo baja a la mitad. Es decir, cada 2 años se mejoran las tecnologías y su costo se vuelve más accesible. Y en efecto, eso fue lo que pasó con la fotografía digital. Fue mejorando su calidad, su costo fue disminuyendo y permitiendo así que las cámaras digitales llegaran, como mencionamos antes, fueran disruptivas y acabaran con el carrete. Otro ejemplo que podemos tomar de este tema es, por ejemplo, la impresión 3D. Mucho hemos escuchado últimamente la impresión 3D, pero es que la impresión 3D no es una tecnología de hace 2 años, de hace 5 años, ni siquiera es de hace 10 años. La impresión 3D lleva 30 años como tecnología per se, o sea, imagínate. Pero se ha mantenido en una etapa de decepción y hasta ahora es que ha logrado ir subiendo esta curva para empezar a transformar radicalmente su industria. Entonces, como estas tecnologías realmente encontraron su catalizador, entran entonces a la tercera D, que es la disrupción. Y tomando nuevamente el ejemplo de la fotografía, con la aparición de diferentes dispositivos que permitían a los usuarios tener altas cantidades de archivos digitales y de fotos, ya no nos preocupaba la cantidad de fotos que tomábamos, nos preocupaba de hecho la capacidad de almacenamiento. Ya nadie contaba cuántas fotos teníamos, sino decíamos, ah, bueno, me acabé la memoria o llené la memoria. Pero justo ahí en esa curva sucede, justamente en esa curva suceden los cambios tecnológicos radicales con la disrupción que Kodak obvió en todo ese momento, y en ese preciso momento, simultáneamente, Instagram nacía, crecía, y posteriormente era comprada por Facebook por más de $1.000 millones, teniendo solamente 13 empleados. Entonces, mientras Kodak tenía un modelo basado en la escasez, cámaras caras, una cantidad específica de fotos, Instagram, por otro lado, era todo lo contrario. Entre más fotos subíamos, entre más fotos compartíamos, era todo mejor. Todo esto supone un cambio en nuestras vidas, en la industria e inclusive en el mercado. Y así es como empezamos a tener otro estilo de vida e inclusive empezamos a consumir las cosas de manera distinta. Así también como esta disrupción sucede con estas tecnologías que venían de decepción, también sucedió lo mismo con los coches autónomos, con los carros autónomos, con la inteligencia artificial, que ya era capaz de ganarle a expertos matemáticos o profesionales en póker o en ajedrez. Y cómo olvidar las impresoras 3D nuevamente, que son capaces hoy en día de crear prótesis, de crear órganos sintéticos e inclusive de construir casas. Entonces, si nos fijamos una vez más en el avance disruptivo que han tenido las impresoras 3D, han ido aumentando su capacidad y su calidad, y su costo ha ido disminuyendo, que dentro de un par de años, todos, prácticamente todos, vamos a poder tener la posibilidad de tener una impresora 3D en nuestras casas, y vamos a poder imprimir algo que compremos online en una tienda, y lo tenemos en la casa, e hicimos todo sin la necesidad de tener que salir. O sea, puedo yo entrar a Novi, puedo yo entrar a Walmart, puedo yo entrar a Amazon o lo que sea, y yo compro, por ejemplo, una maceta para sembrar, un anaquel, lo que sea, y yo estoy comprando
el modelo, el blueprint, estoy comprando todo el modelo, ¿no? Y eso yo lo llevo a mi impresora 3D y lo imprimo y lo tengo desde mi casa. Entonces, de esta manera, a eso se le llama disrupción, a cómo estas tecnologías llegan, entran y cambian completamente la industria, inclusive hasta cómo consumimos nosotros, ¿no? Entonces, precisamente eso nos lleva ahora a la siguiente D, que es la desmaterialización. Cuando, por ejemplo, llegaron los smartphones, dieron paso a integrar todo lo que solíamos cargar en un solo dispositivo. Entonces, inclusive pasamos de cargar las fotos y guardarlas dentro de un dispositivo con un almacenamiento en específico. Ahora realmente lo que hacemos es que los subimos a las redes, los subimos a las nubes, los mantenemos en las nubes o los subimos a internet. Desmaterializamos completamente todo. Y un ejemplo también de cómo hay empresas exponenciales que van desmaterializando todo, podemos poner de ejemplo Amazon. Amazon desmaterializó inicialmente los libros y ahora está desmaterializando las tiendas porque la demanda y la compra online es mucho mayor que la compra física. Entonces, nos quedan 2 Ds y para pasar a la quinta D, que es la desmonetización, yo solamente arrojo una pregunta volviendo a tomar el ejemplo de la fotografía. ¿Cuánto nos cuesta Instagram? ¿Cuánto nos cuesta tomar una foto? No nos cuesta nada. Se desmonetizó. Porque han pasado tantos años, cada 2 años, se iban mejorando estas tecnologías, se iban mejorando la gestión de estas empresas y su costo iba bajando a tal punto aquí. Es hasta cero, o gratis, o es un costo muy bajo y totalmente accesible. Y al no costarnos nada o prácticamente nada, entramos a la última D, que es la democratización, la cual demuestra que el crecimiento ha sido tan exponencial que le da acceso a todo el mundo de tener esta tecnología. No sé si ahora queda abierto alguna duda o algo. Sí, Andreina. tenemos un par de preguntitas, pero antes, de verdad que me gustó muchísimo este módulo porque creo que verlo así, tan detallado y tan explicado, yo creo que es mucho más fácil de entender estos modelos de negocio, ¿no? Incluso acá, si lo llevamos a un caso en Panamá, yo creo que también Apetito 24, Globo y estas empresas que están acá de delivery, que justamente hoy en día, con todo lo que está pasando, han logrado pues un éxito rotundo, ¿no? Y creo que es súper importante que las empresas tomen esto en consideración y empiecen a ver distintas, cuál va a ser ahora el modelo de negocio que deben implementar, ¿no? Claro, desde luego. Tenemos David. A ver, déjame. Aquí está. ¿Me escuchas, David? Sí, te escucho. Excelente. David, tenemos una pregunta de El Salvador y una pregunta de México. En El Salvador, Jorge nos está preguntando, ¿hasta dónde puede llegar la automatización de procesos en las empresas? Bueno, la verdad es que están haciendo buenas preguntas, ¿no? A ver, yo creo que ya estamos comenzando a ver una automatización importante en las empresas, pero creo que esto va a aumentar de manera significativa en empresas construidas en modelos totalmente descentralizados, ¿no? Te pongo un ejemplo. Mañana podemos crear una empresa en Panamá que se dedique a las apuestas online, que pueda basar su negocio en tecnología blockchain y que pueda operar con criptomonedas como por ejemplo el Bitcoin, ¿no? Y cada trabajador pues va a poder estar trabajando, valga la redundancia, en cualquier país del mundo. Yo puedo tener 50 empleados, pero no tengo por qué tenerlos físicamente al lado mío, ¿no? Los puedo tener en Hong Kong, en Madrid, en cualquier sitio, ¿no? Y esto último, precisamente el trabajo es lo que realmente pues, va a cambiar drásticamente, ¿no? En los próximos 10 años se estima que el 65% de las profesiones actuales van a desaparecer, ¿vale? La Universidad de Oxford calcula que el 47% de los empleos actuales de cuello blanco, o sea, de alto nivel, van a ser automatizados. Wow. Y esto en los próximos años, ¿no? Y la cuestión es que cuando hay una revolución industrial y la gente tiene que ser consciente, y lo hemos vivido durante pues los últimos siglos, lógicamente se van a perder empleos en el primer momento. Y el COVID
¿vale? Con esta crisis, con esta pandemia, lo que va a provocar es que va a haber mucha destrucción de empleos. Pero lo que sí que es cierto es que cuando empieza una automatización, y la automatización que vamos a empezar a vivir, pues va a ser bastante radical, se crean muchísimos puestos de trabajo. Tenemos un país como, por ejemplo, Alemania, que yo creo que es un gran ejemplo, donde sus fábricas están prácticamente automatizadas al 100%. Pero, sin embargo, tú vas a Alemania y tienen una demanda, una necesidad de puestos de trabajo brutal que no la pueden cubrir. Entonces, eso es lo que va a pasar. Una empresa, cuanto más se automatice, más puestos de trabajo va a generar, aunque pueda resultar un poco contradictorio. Sí, justamente eso que estás comentando es súper importante y de hecho va de la mano con el siguiente comentario que nos hacen y es precisamente eso. Nos dicen, las empresas disruptivas serán cada vez más pequeñas por lo que emplearán menos gente. Sí, efectivamente, lo estamos viendo, ¿no? El ejemplo que ha puesto como buen ejemplo Omar, ¿no? Y un poco con la comparativa de Hilton. ¿Cuántos empleados tiene una cadena hotelera como Hilton versus el número de empleados que tiene Airbnb? Actualmente tiene unos 7.500 empleados. Instagram, como mencionó, pues se vendió a Facebook y no eran más de 10, 15 empleados, ¿vale? Y, lógicamente, pues la tendencia va a ser esa, que las empresas cada vez van a tener un tamaño menor, ¿no? Y esto lo estamos viendo los últimos 40 años, que no es ahora, ¿no? Las grandes compañías, si se empiezan a hacer análisis reales sobre creación de puestos de trabajo, han creado 0 empleos en Estados Unidos. 0 empleos. ¿Por qué? Pues porque se hacen más grandes, ¿vale? Pero también se están haciendo mucho más eficientes, por lo tanto no requiere contratar más gente. Y eso quiere decir que el 100% del empleo neto generado durante la época, los últimos 40 años, ha sido destinado a las pymes. Que lógicamente una pyme puede asumir muchísimo más riesgo y se puede adaptar más fácilmente a las nuevas situaciones, ¿no? Totalmente de acuerdo. No sé si he respondido a la pregunta. Sí, bueno, súper claro, ¿no? Yo creo que con las dos preguntas iban muy de la mano una con la otra y los ejemplos traídos a colación, la verdad es que han quedado increíbles para poder contestar ambas dudas, ¿no? Qué interesantes las preguntas que han realizado y la verdad es que me parece que sin duda, mientras más información tengamos acerca de estas nuevas tendencias, más preparados vamos a estar para afrontar este nuevo normal del que tanto hemos hablado últimamente, ¿no? Ahora bien, Omar, basándonos en lo mencionado anteriormente, tengo entendido que las organizaciones exponenciales requieren una serie de atributos. ¿Nos podrías brindar más información acerca de esos atributos que requieren estas organizaciones exponenciales? Claro. Bueno, mira, existe una fórmula para las organizaciones exponenciales y con gusto te la presento y se las presento a los participantes. Esta es la fórmula de las organizaciones exponenciales, es el MTP o el propósito de transformación masiva, PTM, más los atributos escalar, más los atributos de ideas. Para que una empresa logre denominarse exponencial, debe cumplir con estos atributos y tener un propósito de transformación masiva, del cual más adelante de repente podríamos estar hablando, vamos a profundizar ahí, ¿no? Entonces, pero a mí sí me gustaría empezar por los atributos, ahorita que lo mencionas, me gustaría empezar por los atributos. Y tenemos aquí una gráfica para que vean cómo se ve esta fórmula, ¿no? Entonces, esta fórmula la separamos en dos hemisferios. El hemisferio derecho es el hemisferio que se encarga, son los atributos que se encargan de conectar con la abundancia, ¿no? Conectar con esa abundancia, con estos modelos de negocio que hablamos de abundancia. Y el izquierdo, pues, se encarga de generar abundancia, ¿no? Es más bien decir una parte externa y una parte interna de la empresa, ¿no? Entonces, vamos a empezar por el hemisferio derecho. El primero sería el personal bajo demanda, ¿no? Y el personal bajo demanda lo que quiere decir es que, bueno, las organizaciones exponenciales, estas empresas, las empresas con enormes cuerpos de colaboradores, como hablaba David,
han quedado atrás. Vamos a poner un ejemplo como Uber, que subcontrata a empleados dándole la flexibilidad de ser dueños de su propio tiempo, y su paga va de acuerdo a la manera en la que gestionen su día de trabajo. Uber no paga planillas, Uber no paga nóminas. Uber más bien ofrece una plataforma para que la persona o el conductor opere bajo su propio criterio, ¿vale? Eso sería un personal bajo demanda. Como siguiente atributo tenemos la comunidad y seguidores, en donde pues estas empresas, las organizaciones exponenciales, poseen un grupo de personas apasionadas por la causa de la empresa y están dedicadas a colaborar bajo la premisa del propósito de la empresa. Es decir, podemos tomar de ejemplo a TED, ¿no? La comunidad de TED son personas que gestionan charlas, que gestionan conferencias, porque ellos creen en el valor agregado que ofrece TED al mundo, ya que se enfoca TED en compartir ideas valiosas e información que sea valiosa, ¿no? Entonces, como ellos creen que es importante compartir esta información, las personas que están alrededor y que forman parte de TED se convierten en esa comunidad. Inclusive la gente que consume las conferencias de TED se convierten en esa comunidad de TED, porque si bien es cierto, cuando vemos un video bastante interesante, lo primero que hacemos es que lo compartimos, ¿verdad? Porque son ideas que valen la pena compartir. Entonces, eso es uno de los atributos de las organizaciones exponenciales, generar comunidades y seguidores. Como tercer atributo, tenemos los algoritmos. Y bueno, los algoritmos realmente le permiten a cualquier empresa que los utilice crecer de manera inimaginable, porque a través de estos algoritmos se recopilan datos que le permiten a la empresa determinar si sus operaciones van a ser más factibles, dónde, en qué áreas pueden ahorrar dinero y cómo pueden lograr mejorar su desempeño dentro del mercado, ¿no? A través de predicciones de estos algoritmos, ¿no? Se recopilan estos datos. Entonces, aquellas que los implementan y los utilizan, como Google, por ejemplo, crecen de manera exponencial y su crecimiento no tiene límites. Un cuarto atributo que tenemos que mencionar serían los activos apalancados, y es que estas organizaciones exponenciales poseen solamente y absolutamente lo necesario. Todo lo demás está subcontratado. Volvemos y tomamos el ejemplo de Airbnb. Airbnb, siendo una cadena hotelera líder en el mundo hoy en día, sin tener un solo inmueble. ¿Cuánto se ahorran? Igual Uber. Uber siendo una empresa totalmente disruptiva en el sector de transporte y no posee ni un solo vehículo, ¿no? Entonces, eso es como utilizar activos apalancados. Como siguiente atributo tenemos el compromiso, o en otras palabras también muy utilizadas dentro del marketing, el engagement. Y es que las organizaciones exponenciales están en una constante relación con sus usuarios. Ellos están generando relaciones, obteniendo información de dónde pueden inclusive mejorar o qué más pueden hacer ellos por el usuario y cómo pueden seguir innovando. Entonces, cuando se genera esta relación entre la empresa y el usuario, se genera un comportamiento también en el usuario, porque si la empresa ayuda a resolver una problemática existente, el usuario, bastante inconsciente, replica este comportamiento, ¿no? Porque quiere sentirse parte de una comunidad que realmente ayuda. Entonces, las personas realmente entran en ese compromiso con estas organizaciones. Entonces, pasando al otro hemisferio de la fórmula, tenemos el hemisferio de ideas, donde empezamos desde arriba, tenemos a las interfaces. Las organizaciones exponenciales utilizan tecnología como el Big Data, en donde recopilan datos de los usuarios, los filtran y los utilizan para mejorar la experiencia del cliente de una manera constante. Si a nuestros clientes les empieza a gustar X objeto o lo que sea, somos nosotros que nos enteramos e inclusive podemos adaptar algún servicio o producto específicamente para ese cliente de nosotros, ¿no? Entonces, luego pasamos a los dashboards o a los tableros de instrumentos. Y es que estos son utilizados por organizaciones exponenciales para obtener métricas y obtener datos en tiempo real y así poder actuar de manera rápida y eficaz en caso de que exista alguna problemática o que se presente algún tipo de problema. No sé, Walmart, Amazon, Google,
utilizan estos para monitorear el estado de sus servicios y de sus productos y evitar el caos en la experiencia del cliente. Están, como quien dice, pendientes 24/7, si estás bien, si lo que ellos están ofreciendo funciona, si lo que ellos están habilitando funciona y si te está facilitando a ti todas tus gestiones, todas tus operaciones, tu vida entera. Un atributo muy específico en este caso, sobre todo en las organizaciones exponenciales, es el atributo de la experimentación. Y es que, como mencionaba anteriormente, la cultura de la innovación está fundida dentro de estas empresas. No existe un punto final para ellos. Estas empresas se mantienen investigando, se mantienen generando hipótesis, validando información hasta obtener los mejores resultados dentro de lo posible, con el fin únicamente de brindar el mejor servicio o el mejor producto, ¿no? Y otro que también cabe bastante destacar, que es muy importante, es la autonomía. Y la autonomía, sucede que con la autonomía, estas empresas adoptan nuevos modelos de negocios y nuevas metodologías ágiles que le permiten a los colaboradores, perdón, dentro de su área de trabajo, sentir que no es un área o no es un centro de colaboración de manera jerárquica, no es un área de trabajo de manera jerárquica. Los colaboradores de estas organizaciones trabajan con el fin de proponer un producto o una idea que ayude a mejorar o a crecer la empresa. Ya no se trata de entregar informes, no se trata de cumplir un horario, se trata de crecer y generar ideas que creen impacto. Esa es la autonomía, ese es el motor que lleva realmente las organizaciones, sobre todo este atributo que mencionamos. Y para finalizar, tenemos las tecnologías sociales, ¿no? Y las tecnologías sociales, pues realmente vale la pena hacer mención de que las organizaciones exponenciales utilizan herramientas de Slack, por ejemplo, herramientas como Slack, perdón, que permiten que estas empresas mantengan operaciones y gestiones totalmente abiertas y descentralizadas para que los procesos sean más fáciles y todos los actores tengan acceso a esta información, ¿no? de manera fácil, ¿no? Es como, por ejemplo, el mail. El mail solía ser la manera número uno de comunicación dentro de las empresas, pero hoy en día estamos viendo que existen ya nuevas plataformas o nuevas herramientas que permiten que la comunicación sea mucho más fácil, mucho más amena, mucho más intuitiva y les permita trabajar de una mejor manera y obtener, sobre todo, mejores resultados, ¿no? ¿Verdad? Ya no existe la excusa esta de, no, mira, es que no leí el mail, así que entonces se hizo lo que se tenía que hacer. Entonces, sí, entonces, ya habiendo visto todos estos atributos, estos atributos deben aplicarse. Si hablamos, por ejemplo, de una startup, para una startup, todos los atributos deben aplicarse para convertirse en una organización exponencial o empezar su camino como un crecimiento exponencial, ¿no? Y si ya hablamos de una empresa que existe, una empresa montada, pues como un mínimo de 4 atributos son los que deben presentarse o deben tener para poder encaminarse a esta transformación exponencial. Excelente esto que comentas, Omar. La verdad, yo creo que esto es primordial y esta lámina los invito a todos los participantes a que le tomen una fotito porque yo creo que es súper, súper interesante todo esto que estás comentando y que puedan convertirse realmente en una organización exponencial. Ahora bien, tengo una duda. Aún pasando por toda esta situación que nos ha sacudido a todos, muchas personas todavía están como renuentes o le temen un poquito a la tecnología porque piensan que la misma puede reemplazar su trabajo, por lo que seguramente habrá un cierto rechazo de muchos colaboradores hacia esta transformación digital. Entonces, ¿cómo pueden las empresas o las cabezas de departamentos evolucionar la mentalidad de sus colaboradores para conectarse con este nuevo mundo de la abundancia? Oye, mira, eso es bastante interesante. Fíjate, yo creo que ahí podríamos incluir el tema este del MTP, que casi se nos pasa por allí, específicamente el propósito de transformación masiva, ¿no? Si bien es cierto lo que comentas, es totalmente cierto, es totalmente posible, pero es realmente, aparte de los atributos, lo que realmente diferencia a una organización exponencial del resto de las organizaciones
es específicamente esto, el propósito de transformación masiva. ¿Y por qué? Porque el propósito de transformación masiva es el verdadero porqué de por qué las empresas hacen lo que hacen. Las nuevas organizaciones no se quedan con la típica misión y visión, de hecho van mucho más allá. Los clásicos eslogans que veíamos, el mejor banco de la región, ya no son atractivos. Ni siquiera son atractivos para los nuevos usuarios ni para las nuevas generaciones que se ven inclusive más atraídas por un propósito de cambio o un propósito de impacto en el mundo. Para ellos es más importante qué tiene que contribuir esa empresa para el mundo a qué me están ofreciendo, ¿no? Igual pasa con sus colaboradores. Los colaboradores que forman parte de las organizaciones exponenciales, más allá de sentir que están en un trabajo o que forman parte de una empresa o de una multinacional o lo que sea, se sienten atraídos, aparte de porque ya pasan por el tema este de la comunidad y del engagement, del compromiso, pero se sienten atraídos porque creen y son personas que logran mover, entender ese propósito de transformación masiva que busca esa organización exponencial lanzar al mundo, ¿no? Entonces, yo te puedo poner un ejemplo para que lo vayamos poniendo en contexto. Hay una empresa que se llama Patagonia, ¿no? Esta empresa ofrece una línea de ropa y diversos productos también, pero sobre todo su línea de ropa realmente no aporta contaminación al medio ambiente. Ellos están actualmente generando empleos en granjas locales con el fin de generar productos 100% orgánicos, porque ellos están comprometidos 100% al bienestar y a la salud de sus consumidores. También están comprometidos con el medio ambiente y de hecho han lanzado diferentes proyectos internos en donde han destinado sus ingresos para restaurar áreas que necesitaban regenerarse, ayudar a áreas rurales y todo esto, ¿no? O sea, a las finales, las personas no compran los productos de Patagonia porque sean los mejores productos del mercado, los más llamativos. Realmente las personas lo hacen porque creen que al momento de comprar aportan y logran formar parte de esa comunidad que ayuda a mejorar esa problemática. Ellos se sienten que ayudan al planeta mediante la empresa. Y es porque creen en ese propósito de transformación masiva. La empresa se comprometió con el mundo, con el público y con los clientes de resolver una problemática y la gente se siente identificada, los clientes se sienten identificados con ese propósito de transformación. Y lo mismo pasa con los colaboradores, ¿no? Entonces, yo creo que algo que deberíamos ver también aquí es qué sucede con el propósito de transformación masiva. El propósito de transformación masiva debe ser descriptivo del mundo, ¿no? ¿Cómo sería el mundo una vez que yo haya logrado ese propósito que plasmé en mi empresa? Tiene que ser masivo porque tiene que tener al menos un alcance global o un potencial de hacerlo, por lo menos para cambiar mi industria, mi sector, mi comunidad. ¿Aló? Sí. Oh, ¿qué pasó ahí? ¿Me escuchan? Sí, sí. Vale. Debe ser inspirador también, porque si compartes tu propósito de transformación masiva con un extraño, realmente debe involucrarlo, o sea, realmente debe hacerlo sentir de, wow, o sea, eso está muy bien, que quieras solucionar esto, que quieras cambiar el mundo. Y debe estar conectado en la abundancia. Y cuando hablamos de estar conectado en la abundancia, es que todas estas empresas cada vez están siendo más sensibles con problemáticas, quieren erradicar el hambre, quieren erradicar la pobreza, quieren mejorar la calidad del aire, quieren conectarnos a todos, quieren mejorar la calidad de vida del ser humano. Entonces, explorar lo que no se ha explorado. Entonces, esa sensibilidad realmente es lo que conecta con la abundancia, porque mientras a lo largo de diferentes siglos hemos visto a las empresas que tratan de ofrecer cosas que hacen falta, estas empresas están haciendo todo lo contrario. Estas empresas están conectándote con lo que ya abunda en el mundo y su propósito es democratizarlo, es llevarlo a cada uno y que esté al alcance de todas las personas a nivel global, ¿no? Entonces, yo digo que para ir poniendo un poquito más de ejemplos aquí, ¿no? Aquí hay diferentes empresas y sus diferentes propósitos de transformación masiva, pero hay dos específicamente que yo quisiera adentrar, ¿no? El primero es Google.
Google, su propósito de transformación masiva es organizar la información del mundo. Google no te está diciendo, Google Translate es lo mejor. Sorry, no sé qué está pasando. Google Translate no es lo mejor. Google AI es la mejor inteligencia artificial que hay. No, de hecho, Google realmente lo que busca hacer es organizar la información del mundo. Eso le permite a Google poder entrar en diferentes sectores, por ejemplo, en la educación, en la medicina, en todo esto, porque ya el propósito que tienen ellos es de organizar la información del mundo, es realmente eso, ayudar al mundo a estar más conectado, a estar más educado, a estar más capacitado, ¿verdad? Y que todo esté al acceso de las personas. Entonces, claro, todos los colaboradores de Google sienten que pertenecen a una empresa totalmente innovadora porque sienten que ellos forman parte de ese cambio. Ellos forman parte de la transformación, ¿no? Ellos están llevando al mundo a un lugar mejor. Y otro que quiero hacer mención es el Boston Children's Hospital. Su propósito de transformación masiva es totalmente conmovedor y es hasta que los niños estén bien. Solamente pongámonos en una situación en donde tengamos a un familiar dentro de este hospital y el propósito de este hospital es no dejar ir a la persona hasta que esté bien. ¿Qué tanto compromiso necesita una persona para realmente dar a entender que esta organización está comprometida con la salud de las personas? Entonces, eso es la razón por la cual estas empresas son más sensibles y cada vez más son más llamativas para los usuarios, porque tienen un propósito y ya no están tratando de venderte algo, no están tratando de tirarse flores o de venderse en ellos mismos. Están, de hecho, tratando de decirte, este es el compromiso que tenemos con el mundo, con la humanidad, y lo queremos hacer, ¿no? Entonces, yo creo que para finalizar, tomando en cuenta todo lo que hemos hablado, tanto crear una cultura de innovación es súper importante para las empresas para no desaparecer. Empezar a entender cómo ese crecimiento se tiene que dar desde la digitalización hasta que llega, digamos, nuestros servicios o nuestros productos lleguen a ser democratizados y lleguen a estar en las manos de cada una de las personas en este planeta. Y también tomar en cuenta que si aplicamos estos atributos y sobre todo aplicamos y logramos crear para nuestras empresas un propósito de transformación masiva, no vamos a desaparecer. De hecho, vamos a sobrevivir, vamos a salir a flote, y vamos a seguir creciendo, no vamos a parar, porque el crecimiento exponencial no para. Entonces, yo solamente quisiera dejarlos con un mensaje, ¿no? Si miramos realmente hacia el futuro, nuestras organizaciones deben tener este propósito que inspira a los colaboradores, que inspira a las personas, que inspira a nuestros clientes y que nos haga sentir que si el día de mañana estas empresas llegan a su punto final, nosotros podríamos estar orgullosos de lo que dejamos atrás, del impacto que dejamos atrás. Excelente, Omar. De verdad que yo creo que un excelente bloque para cerrar, ¿no? Un tema súper interesante que además tiene mucha tela que cortar. Vamos entonces con el tercer bloque de preguntas, en donde David nos va a responder todas las preguntas que tengan en el chat. Ya hay varias, así que voy una por una. José González pregunta, muchos de los negocios ya se encuentran en la parte de digitalización. Sin embargo, ¿podrías indicar cuáles son los detonantes o indicadores para que pasen a los siguientes niveles? Bueno, yo creo que, no sé si la pregunta la hizo anterior a que Omar hiciera toda la explicación del proceso, pero yo creo que ha quedado bastante claro, sería un poco redundar en lo mismo, pero sobre todo es la implementación de los atributos que nosotros hemos ido, o que Omar ha ido explicando bastante en detalle, ¿no? Como comentaba, si es una empresa ya operando, con 4, intentar que sean balanceados. No 4 de un hemisferio y ninguno del otro, sino intentar que sean 2 y 2. Y eso es un poco lo que le puedo comentar. Creo que la pregunta está contestada, ¿no? Totalmente, totalmente. Por otro lado, Óscar Perdomo comenta, dentro de los procesos de transformación masiva, ¿cómo podemos involucrar al recurso humano de las empresas?
Bueno, eso es una gran pregunta, ¿no? Yo creo que también Ayomar ha hecho varias observaciones, pero lo que hay que hacer es cambiar la cultura de la empresa. Y para cambiar la cultura de la empresa lo que se necesita primero es que la alta dirección realmente la involucre, y la involucre a través de formación, de capacitación. Creo que hay muchos empresarios, muchos directivos todavía no se están dando cuenta, no son conscientes de que vivimos en un planeta donde hay 7.500 millones de personas, ¿no? Y todavía existe el yo soy el dueño de la empresa y yo soy el que determino qué es lo que hay que hacer. Los demás simplemente lo que tienen que hacer es ejecutar. De igual manera, eso está pasando con directivos, ¿no? Por lo tanto, todas aquellas empresas que generen una cultura real donde involucre en procesos de innovación. ¿Y cómo se involucran? A través inicialmente de capacitaciones, de no penalizar las ideas. Cualquier persona en la compañía puede ser una persona que pueda aportar una idea brillante que se pueda ejecutar, ¿no? Y todo eso, lógicamente, tiene que tener un proceso. Hay un fallo en muchas organizaciones, ni siquiera son capaces de explicar la estrategia de la compañía. Por lo tanto, ¿por qué no se puede involucrar a los empleados para definir cuál es el propósito de transformación de la organización? Y, lógicamente, aquellos empleados que no se sientan cómodos con el propósito que la compañía tiene, pues, lógicamente, no tiene sentido que continúen en la compañía o no tiene sentido incorporar a personas que realmente no crean en ese propósito de transformación. Totalmente, David. José González pregunta, ¿podrías brindar algún ejemplo en el sector servicios y la posible aplicación de este modelo? Si pudiera ser un poquito más específico de lo que es el sector servicios, porque el sector servicios es tan amplio y realmente lo que está pasando es que estos nuevos modelos de negocio al final se están orientando a servicio todos. O sea, Comenta banca y seguros. bueno, pues eso es un tema súper interesante, ¿no? Hay dos términos en los cuales han aparecido en los últimos 8 años aproximadamente, que son las fintech y son las insurtech, y son precisamente empresas que están surgiendo, que están atacando los modelos de negocio tradicionales, tanto de banca como de seguros, y lógicamente pues están amenazando el status quo de grandes empresas como pueden ser Mapfre o como puedan ser Seguros AXA. Aquí en Panamá todavía no hemos visto una eclosión sobre este tipo de empresas, pero sí en mercados mucho más maduros como España, Estados Unidos, Argentina, por poner un ejemplo en Latinoamérica, pues ya, como digo, desde hace muchos años se están desarrollando modelos de seguros totalmente diferenciadores, donde están poniendo en el centro al cliente, donde el cliente está cambiando sus costumbres, está cambiando sus necesidades. ¿Y por qué las está cambiando? Porque están entrando una nueva ola de generaciones mucho más jóvenes. Ya el 40% de los compradores a nivel mundial son millennials. Y un millennial no quiere comprar una casa, un millennial no quiere comprar un coche, no quiere comprar un vehículo. Un millennial quiere contratar un Uber, quiere irse de vacaciones a un Airbnb. Entonces, se están desarrollando una serie de modelos de negocio orientados concretamente a ofrecer, en el caso de seguros, seguros que puedan ser contratados por horas o por días, por un momento muy específico, ¿no? Y la banca pues está pasando exactamente lo mismo, ¿no? La gente joven pues ya no quiere vivir pagando comisiones y realmente pues sin que les puedan surtir las necesidades que ellos realmente necesitan para lo que ellos consideran pues que puede mejorar su calidad de vida, ¿no? Totalmente. Incluso yo creo que ya los millennials cambiaron muchas formas de ver las cosas, pero ahora los centennials y las nuevas generaciones es aún más afincado todo esto. Entonces, creo que las empresas van a tener que sí o sí reinventarse y realmente atacar las necesidades reales de cada una de estas personas, porque es que si no, van a surgir otras empresas que sí lo hagan y que evidentemente van a desplazar a estas primeras, ¿no? Alicia Salas comenta, ciertamente muchos puestos de trabajo van a ser sustituidos por inteligencia artificial. Negarlo es soñar.
La pregunta es, ¿qué tienes que hacer realmente para gestionar el cambio y convencer a los resistentes al cambio que si no lo hacen fracasarán? ¿Y qué cursos se realizan para hacer que la gente se convierta en innovadora en vez de ser repetidora? Esta pregunta está increíble. Bueno, a ver, efectivamente es complejo el tema del sistema inmune, ¿no? Hay diferentes modelos y también depende un poco de la capacidad de la empresa. Lógicamente, si somos una empresa pequeña, pues no podemos ser tan ingenuos de decir, no, voy a contratar al mejor talento, le voy a involucrar para hacer la megaplataforma, ¿no? Para eso, pues a lo mejor hay que buscar alianzas con empresas que sí que sean más disruptoras. También lo que recomendamos, por ejemplo, es que se establezcan como lo que llamamos sandbox, ¿no? Espacios en los que se pueda innovar fuera de la compañía. O sea, si yo veo que tengo mucha resistencia en mi compañía, buscaré al talento interno que tenga una capacidad de visión, de transformación, de positividad, que la dedique a hacer proyectos de innovación. Y una vez que testé esos proyectos de innovación y vea que sí que son proyectos que puedo incorporar a mi empresa, bueno, pues ya es algo que lógicamente va a tener menor resistencia porque ya hay una justificación, hay una demostración de que eso se puede implementar y se pueda realizar, ¿no? No sé si respondo en totalidad, creo que hay una segunda pregunta embebida. Sí, decía que qué tipo de cursos se podían tomar o se podían realizar para hacer que la gente se convierta en innovadora en vez de repetidora. Ese es un tema clave y realmente si tú quieres cambiar la filosofía, la mentalidad de la gente, los latinos, no Latinoamérica, los latinos, incluyendo España, Italia, Grecia, etcétera, tenemos una mala costumbre de penalizar los fallos, ¿vale? De penalizar los fallos. Sin embargo, en los países anglosajones eso es una virtud y de hecho hasta los headhunters, los reclutadores valoran muchísimo los fracasos que has tenido en tu hoja de vida, ¿no? En tu currículum. Entonces, lo que hay que hacer es experimentar. También decimos, ¿cómo se aprende a jugar al baloncesto? ¿Se aprende leyendo un libro o se aprende experimentando? Entonces, las formaciones que haya que realizar tienen que ser con un porcentaje bastante elevado de práctica, de poner realmente a los equipos de trabajo de la empresa a definir ideas, a hacer una lluvia de ideas y de que esa lluvia de ideas se convierta en un producto mínimo viable, en una solución que se pueda testear. Y en ese proceso se van a dar cuenta y se les va a abrir la mente de las capacidades que hay hoy en día para poder hacer cosas realmente increíbles y no invirtiendo muchísimo dinero. Esa es una de las cosas, como ha explicado Omar, la tecnología está bajando drásticamente, ¿no? Entonces, nosotros lo que, bueno, de hecho, pues IFIS, tanto IFIS como NC, tenemos diferentes programas de innovación, que oye, que con gusto se puede poner en contacto contigo para que los vea, pero mi consejo es eso, o sea, es formarse, pero sobre todo en la práctica. La mejor manera para entender qué es la innovación o cómo puedo yo ser un innovador es realmente practicarlo, ¿no? Y existen unas metodologías contrastadas, lógicamente, y que todas estas empresas las tienen instauradas en el corazón, que realmente pues son buenas, ¿no? para utilizar. Totalmente. Óscar Rojas comenta, el momento es más que propicio para integrar al personal, ya que muchas empresas estaban dando vueltas para llegar a la transformación digital y esta pandemia nos ha empujado hacia ello. Así que yo creo que eso va súper alineado a lo que hablamos. Sí, efectivamente. Excelente. Alicia Salas comenta, perdón, ¿repiten las instituciones que dan estos cursos? Por supuesto, Alicia, el Instituto de Formación Integral en Seguros, en alianza con NDC Digital, vamos a estar dictando todos estos cursos de innovación y de organizaciones exponenciales. Así que pronto van a tener mucha más información acerca de estos temas que les van a permitir desarrollarse mucho más en esto en particular. César comenta, ¿qué tan posible es implementar en el currículum educativo panameño o en Latinoamérica este tipo de educación necesario para nuestro desarrollo?
Bueno, esa es una gran pregunta, César, y ese es el tema de todos, ¿no? Uno de los sectores que más se va a ver radicalmente afectado va a ser precisamente la educación, ¿no? La educación, vivimos en un modelo anclado de hace un siglo, precisamente de la segunda revolución industrial. Entonces, si los gobiernos no son capaces de modificar y rápidamente estos modelos educativos, lo que ya están apareciendo es otro tipo de modelos en el cual yo no necesito, de hecho, ya hay muchísimas empresas que no valoran ni un diploma universitario. O sea, la universidad, de hecho, está en grave peligro de desaparecer. Están saliendo empresas con modelos de negocio, fíjate, totalmente disruptivos, en el cual lo que se valora es el talento del joven, ¿no? El talento de la persona. Y lo que hacen es no ponen absolutamente ningún dólar, ningún euro para poder hacer esa formación. Van a estar 4 años formándose por gente totalmente experta, por ejemplo, en Silicon Valley, en temas de programación, y les aseguran de que una vez que terminan los 4 años, terminan trabajando en una de las 20 empresas más grandes del mundo. Y sobre pues ese primer contrato, estamos hablando de contratos que nacen de 120, 140 mil dólares al año, lógicamente esa empresa se lleva un porcentaje, ¿no? Entonces, que los gobiernos no quieren modificar, no quieren modificar la educación, vendrán otros actores que ofrecerán modelos de negocio totalmente disruptivos. Hoy mismo en Coursera tú puedes realizar cualquier tipo de formación, ¿no? Totalmente. Cerramos con esta última pregunta, David, que además me parece súper acertada, y dice, ¿cuáles son las claves para ser un buen emprendedor? Bueno, eso es complicado, ¿eh? Eso yo creo que no hay. Pero, a ver, yo creo que sí que hay, para mí, lo he dicho anteriormente, ¿no? Pero aparte de eso, yo creo que hay una palabra que me gusta mucho, que es poner pasión, ¿no? Si tú no tienes pasión a lo que quieres hacer, estás muerto. Rodearte de gente que tenga talento, que sea buena, que sea complementaria, ¿no? Definir lo que es un propósito de transformación, lógicamente. Y lo que he comentado antes, yo creo que el proceso natural es primero definir la problemática, ¿vale? O crear la comunidad y luego seleccionar la tecnología. No empezar, tengo una idea maravillosa de inteligencia artificial, pero luego cuando te quieres ver quién la quiere utilizar e implementar, pues realmente te has enfrentado a que no tienes clientes, ¿no? O que es más duro obtener clientes de lo que se pensaba. Totalmente. Excelente, David. Muchas gracias por tus respuestas tan acertadas. Con esto, entonces, concluimos el tercer bloque de preguntas. Si alguno de los participantes desea realizar una pregunta adicional, puede realizarla en este momento. Sin duda, yo creo que este es un tema que tiene mucha tela que cortar, como dijimos, y que en una hora es bastante complicado poder abordarlos todos, ¿no? Como siempre, las empresas deben mantenerse a la vanguardia de todo lo que está pasando en el mundo, por lo que los invitamos a seguir investigando más acerca de organizaciones exponenciales, y desde ya nos ponemos a su disposición para asesorarlos y ayudarlos a llevar sus empresas a otro nivel. Antes de despedirnos, queremos comentarles que estaremos sorteando 5 ebooks desarrollados por NDC Digital, en donde se detallan 7 pasos para crear un propósito de transformación para tu empresa. Para concursar deben hacer lo siguiente: deben ingresar a la cuenta de IFIS o de NDC Digital en Instagram, @IFISeguros o @NDC Digital, una vez que culmine este conversatorio. Deben buscar el post del conversatorio del día de hoy y comentar con el hashtag exponencialpty. El día lunes estaremos publicando los resultados a través de nuestras historias y les haremos llegar por email el ebook a los 5 ganadores. Ahora sí, para mí fue un placer compartir con ustedes en este conversatorio tan interesante, en donde estoy segura de que muchos de ustedes se irán con las ganas de conocer más de cómo transformarse en una organización exponencial. David, Omar, gracias por participar junto a nosotros y por seguir aportando valor a diferentes industrias con este tema
tan interesante. Gracias a todos los participantes por su tiempo, y en el Instituto de Seguros y en NDC Digital estamos a su disposición. Recuerden que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales y pronto estarán recibiendo más información acerca de todos los cursos que vamos a estar realizando en conjunto. Muchas gracias nuevamente a todos por participar y esperamos saber de ustedes muy pronto.